principio era el Logos, y el Logos era con el Dios, y Dios era el Logos. Este era en el principio con el Dios, todo a través de Él se generó, y sin Él ni una cosa generada se habría generado. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Donde se generó es que se crea, se produce, es hecho, porque la palabra Logos aparece muchísimas veces en las Escrituras. Logos, logoi o logo, palabra, dicho, algo expresado, una expresión, una proposición, una definición, una explicación, una razón, un acerto, una afirmación, un dicho común, un proverbio, una máxima, una sentencia, un mandato, una orden. En el idioma griego la palabra logos. El hebraísta consideró que lo más afín a la palabra logos era la palabra, como el libro que se llama Barim, ¿sí? Los hechos, las acciones. Y lavar significa tanto palabra como cosa, aquello que engloba lo que sea. Y el Logos, carne fue hecho y habitó en nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Habitó en nosotros. Juan está diciendo que el Logos se convirtió en carne. Interpretamos, no, se refiere a Jesús. Pero como el Logos se hizo carne, en vez de decir entró en la carne, dice que el Logos se hizo carne, fue hecho carne. ¿En qué sentido? Si Jesús era hijo de María. No dice que el Logos entró, sino que se hizo. Habitó en nosotros y contemplamos su gloria, gloria como unigénito del Padre. O sea que el Logos apareció por medio de Jesús y ellos lo conocieron como unigénito del Padre. Ellos, así como lo entendían, por eso le llamaban el unigénito. Pero no es que Jesús fuese el verbo, sino que el verbo aparece a través de Jesús. De repente el Logos se hizo, se materializó dentro de ella a través de esto. Jesús materializó el Logos porque dice, habitó en ellos. O sea, hasta hablando el apóstol diciendo, el Logos habitó en nosotros. Aquello, ¿cuál quiere decir aquello? Es desde el principio. Aquello que es desde el principio, aquello al cual oímos, cual vimos con nuestros ojos, cual contemplamos, cual nuestras manos palparon sobre el Logos de vida. Dice, no, está hablando de Jesús, pero no está hablando solamente del hecho de que ellos hayan visto a Jesús. Aquello, ese Logos, a través de Jesús, hizo que ellos pudiesen contemplar al Logos, oír al Logos, ver al Logos, y ese Logos estaba desde el principio. No podemos ver a Dios, no podemos tocar a Dios, no podemos palpar a Dios, no podemos hacer que Él esté entre nosotros. Sin embargo, con la apariencia de Jesús, si lo vemos, quien me ha visto al Padre, dice Él. Si me tocas a mí, has tocado a Dios. Pero Él dice, yo no soy Dios, sino que Dios a través de mí se encarna, pero el Logos no es Dios. Es una porción de ese concepto. El Logos, para poder llegar aquí, que nosotros lo tocásemos, para que lo pudiésemos ver, necesitaba encarnar. Pero no se iba a convertir en un alma para encarnar en un cuerpo, sino que lo que estaba haciendo era convertir Él todo lo que es Él a través de una persona. A través de determinada persona, yo voy a transmitirme. Y cuando tú lo veas a Él, lo toques a Él,
converses con Él, todo lo que Él es, todo lo que Él les haga es logos. Por eso Él aquí no dice Jesús y Jesús no, Él está diciendo el logos, porque Él está enfatizando el aspecto de aquel a quien Jesús estaba manifestando, mostrando. ¿Ok? Por eso dice la palabra de soy, el logos de vida, a través del cual la vida fue producida en el universo. Eso es muy distinto que hablar sobre Jesús en el sentido de lo que es el individuo en sí. Y digo logos porque decir Dios es una cuestión mucho más amplia. Dios tiene muchas facetas, pero una de ellas es el logos, y Jesús transmite ese logos. Imagina que Jesús es una porción pequeña del logos. Yahweh era una porción mucho más grande del logos. Cristo es una porción más grande del logos. Si así habían diferentes emanaciones del logos, dependiendo de la esfera. Una más grande, otra más grande, otra más grande. Y el logos mismo es más pequeño que el Padre Eterno. ¿Okay? Pero el logos es el que se encarga de transmitir la creación, la vida, el desarrollo de las cosas. La palabra de Dios es el logos. El logo feo o el logo de Dios es realmente la palabra de Dios, no la Biblia. La Biblia cuenta cosas transmitidas de parte del logo de Dios. Co-creador en el universo. Logos es más, co-creador. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que se sentaba sobre él se llamaba Pistos, es decir, fiel o que posee fe, y Alitinos, verdadero, es decir, el que tiene verdad o el que está en la verdad. Y en rectitud juzga y lucha, y sus ojos son como flama de fuego, y sobre su cabeza muchas diademas. Tiene nombre escrito que nadie conoce. Dice, aquel que aparece se llama aquel que tiene fe y se llama aquel que tiene verdad. Pero aparte dice que tiene un nombre que nadie conoce. Pero entonces, si me está diciendo que se llama verdad y fe, o fe y verdad, ahora como me dice que nadie conoce el nombre. Y después dice, y está vestido de ropa purificada en sangre, y llaman su nombre el logo de Dios. Identifica la fe, identifica la verdad. Se presenta como el logo de Dios, pero su verdadera identidad nadie la conoce. Una cosa es como te conocen a ti, como tú te presentas. Para vosotros, yo soy aquel que representa la fe. Yo soy el que representa la verdad. Cuando llegue la siguiente venida, o cuando en general yo vaya a hacer la representación grande de lo que ustedes van a conocer de mí, me conocerán como el Logos. Aún así, mi verdadera identidad ninguno la conoce. Esta, pues, es la parábola. La semilla es el Logos de Dios. El Logos de Dios fue diseminado en el universo y en la creación. ¿Y qué hace el Logos? El Logos va a donde están las cosas y continúa la creación y continúa la vida y se va desarrollando y se crece y se expande. ¿Qué es? La producción de la vida. Porque él está hablando de la semilla que creció y que produjo. Antes de la venida de Jesús había un Logos que se encarga de nuestro sistema. Se llama Logos planetario y era Yahweh, que sabemos que hizo determinadas cosas. La cuestión es que era el Logos planetario, o sea, era el Logos que se encargaba de las cosas en este mundo y en nuestro sistema. Pero por encima de él hay otro Logos que se llama el Cristo. Jesús, no. Jesús es una cosa, Cristo es otra cosa y el Logos es otra cosa. Jesús representa al Cristo y Jesús representa al Logos. Los Logos son aquellas emanaciones que son co-creadores en el universo. Imaginen, el universo se proyecta. Si los universos se proyectan, cada una de esas emanaciones gigantescas son Logos de Logos.
Antes de Jesús, llamémosle logos planetario, era Yahvé. El logos solar, ¿sí? De todos los sistemas, de nuestro sistema, los sistemas que están ahí. Cristo. El dimensional, ¿a qué llamaría yo dimensional? Había hablado muchas veces de que existen muchas dimensiones, enlazadas con planos dentro del universo. Era Abraxas. No sé si se acordarán de alguna clase de angelología cuando hablaba sobre él, cómo él era el encargado de ayudar a Elguete en la creación de este universo. Bien, después de la resurrección de Jesús, suben a Jesús al título de logos planetario, o sea, a Yahvé, digamos que pasa a otro nivel y Jesús se encarga de ser logos planetario. Hace 1000 años Jesús pasa a ser el logo solar, el lugar que tiene Cristo, y Cristo reemplaza a Abraxas. Del logos que creó nuestro sistema. Vamos a imaginar el universo distribuido de esta manera: un planeta, recreación de los campos electromagnéticos. Se ve el Sol, se ve la Tierra, sí, y se ve un campo, un toroide. Pues el toroide tiene un campo, ese es el campo general de la Tierra, pero hay un campo mucho más grande electromagnético que se distribuye hacia el Sol. Similar a la bobina Tesla, punto de conexión, ese es el campo general electromagnético. Está el toroide, que entra y sale de la Tierra, por la ley de Ampere, que alrededor de un campo de energía, una fluctuación se genera. Nuestro planeta, partiendo de ese toroide de energía fluctuante y del campo general electromagnético que llega hasta el Sol, ¿sí? Se conecta a través de la radiación, está enlazado con dimensiones. ¿Por qué? Porque todo es energía, y donde haya energía, hay energía inteligente actuando. ¿Sí? Donde hay energía inteligente actuando, va a crear la vida en algún nivel, sea que lo veamos, sea que no lo veamos, y alrededor de esos campos, sea el toroide o el campo general, hay dimensiones, se enlazan dimensiones y planos. De ahí que dicen no, porque los muertos van abajo, pues en un sentido despectivo, porque lo que se refiere es a planos inferiores de esos campos. Cuando también dice no, que subimos a otro nivel en nuestro planeta, ¿sí? No es que nos vayamos necesariamente a otro sitio, nos podemos ir, pero lo que se refiere es que vamos a otros planos de ese campo. Sencillamente no lo podemos ver. Todo está relacionado con la luz. Luz que se ve, luz que no se ve. Entonces hay energía organizada y hay energía caótica. La energía organizada es la que sigue un patrón. La caótica es la que se dispersa, no tiene exactamente un orden. Si fluctúa y vuelve al mismo punto, ya genera un ritmo. Entonces a partir de un ritmo ya no tienes que generar más energía. Generas energía cuando es un primer impulso, que es el empuje. Pero si una vez hay una fluctuación y vuelve al mismo punto, ya simplemente hay un ritmo. Ya no estás generando energía de impulso, generas menos desgaste. Así ocurre en el universo. Entonces, hablando de cómo ese sistema, hablamos de nuestro mundo, imaginémonos otro mundo, e imaginemos que todos están enlazados por energía fluctuante que no podemos ver, simplemente es una energía que fluctúa. Nuestro sistema, combinado con nuestro sistema, tiene su conexión. Y estos están en un vecindario donde todos están interconectados por una energía fluctuante. A su vez, dentro de una parte del brazo de la galaxia, todos están fluctuantes, todos están conectados. Y dentro de la galaxia ocurre lo mismo. Pues supongamos que cada energía que abarca un espacio, sea el tamaño que sea, está regida, dirigida y nutrida por un logos. El logos en ese sentido de la galaxia, que se encarga de combinar todas las cosas en todas las dimensiones, es el logos dimensional. Dentro de los diferentes sistemas que están distribuidos y sus grupos está el logos solar.
Y en lo que es un sistema solar con sus planetas está el logos planetario. Por consiguiente, cuando uno dice logos, en la antigüedad diría, es una idea de lo que me estarán diciendo, pero no iban a saber esto. Lo que es el logos en sí entonces es la energía espiritual, inteligente, que está nutriendo y está guiando el orden en cada uno de los lugares, pero no como un rector, como haría un Dios, sino que se está encargando de la vida. Se está encargando de la creación a través de ¿qué? De la energía inteligente. La conciencia que ha creado, la conciencia del universo, imaginemos al creador que con su mente ha creado un infinito. Y en ese infinito, después de haber creado, después de crear un infinito, un espacio, proyecta su conciencia. Primero es él. Entonces él proyecta una conciencia. Esa conciencia piensa por sí misma. Si no, no hablaríamos de la mente colectiva. Y al pensar en sí misma, piensa dentro del espacio infinito y entonces quiere proyectar su conciencia dentro de todo eso y experimentarlo. Pero para poder hacerlo necesita desplazarse. Entonces toma porciones de sí mismo y los va creando, pero ¿cómo transmites algo? A través de energía. Como su conciencia está en el infinito, podemos hablar de infinito inteligente, porque no es arbitrario, no es simplemente hay un espacio vacío y es caótico, no hay orden, no, todo hay energía en todo, pero no es energía aleatoria, es energía que está dentro de la conciencia, entonces es inteligente y está unificada. Es como si estuviésemos hablando dentro de un cerebro. La energía inteligente está en todo el cerebro. Así es en el universo. Pero para crear hace falta que se proyecte a través de una energía. Y eso se llama energía inteligente. Digo inteligente porque no es aleatoria. Está organizada. Viene conectada con la conciencia. En el infinito, ¿cómo hace la conciencia para proyectar algo? Primero, tiene que haber una idea, tiene que haber un algo. Eso es la inteligencia en el infinito. Y como a partir de ahí empieza la energía a hacer cosas, hablamos de energía inteligente, del infinito inteligente. Para crear, ¿qué hace? Organiza focos. La conciencia se organiza en focos. Y a medida que la conciencia se va organizando en focos, a lo largo del universo, esos focos se concentran en más energía. Cada uno de esos focos se llama logos. El logos está materializando. Donde haya concentración, hay que ir en espacio, ¿no? Entonces, la conciencia, todo está dentro de la conciencia. El infinito inteligente está en toda la conciencia, porque su mente no es algo fuera. Entonces son logos, dentro de logos, la energía inteligente es la que se organiza en focos, y cuando se organiza en un foco donde está concentrada esa conciencia, se personifica ese logo, y él continúa la creación. Una vez se ha focalizado, es un logo, pero hay muchos focalizados que se están expandiendo a lo largo del infinito. Se está focalizando uno. Y cuando me concentro en decir que ese es el logo que se está focalizando, me doy cuenta que se está formando una galaxia. Por eso muchas veces hablo de los eones. Entonces, se centra y se focaliza. Si yo pudiese ver eso a nivel espiritual, estaría viendo a un logos que está creándose dentro de sí mismo, no como criatura, sino de todas las cosas que está co-creando. Si miro dentro, vería que otras zonas seguidamente se están focalizando dentro de esa galaxia. Y cada una de esas focalizaciones es un nuevo logos, inferior al más grande, ¿no? Entonces sería un sublogos. Y se está focalizando, y lo que estoy viendo si amplío es un montón de sistemas que se están creando. Si entro más, veo nuevas focalizaciones de un sublogos, que de la conciencia a través de logos. Aún no estoy hablando de que sea que era un animal o un árbol, estoy hablando del principio del principio.
se expande, como una idea se expande, pero se va focalizando, o sea, a pesar de que se está expandiendo, se está focalizando. Toda la expansión se están focalizando las concentraciones de la energía inteligente. El perfecto proyecta primero un infinito. Como lo proyecta su conciencia, es infinito inteligente. Proyecta su energía, sí, que es energía inteligente, y los focos en donde se empieza a concentrar son los primeros logos. Si entrásemos, veríamos todas las galaxias. Si entrásemos, veríamos todos los sistemas. Y cada vez que decimos galaxia o que decimos sistemas, estamos hablando de un logos o un sublogos dentro de ese otro logos. ¿Ok? Entonces, no es Dios, podríamos decir que es Dios, si queremos decirlo, pero realmente es el logos de Dios, es el co-creador del gran arquitecto. Y si vemos uno más pequeño, veríamos el sublogos de nuestro sistema y veríamos cómo se va centrando y focalizando en espacios y se organizan de una manera que nosotros diríamos es lo que en mi idioma llamo estrella, ¿ok? Y esa estrella es un sublogos, o sea, nuestro sol es el logos de nuestro sistema, y cuando vemos la Tierra, ella es el logos nuestro. Y cuando nos vemos a nosotros mismos, nosotros somos el logos del resto de las creaciones y del resto de los animales. Dentro de un logos hay otros logos y todos son sublogos. Y por consiguiente es como un sistema, como el cuerpo por ejemplo, donde no hay separación, simplemente hay focalizaciones que se van desarrollando a medida que se va desarrollando la creación. Entonces la creación empieza con focalizaciones más grandes y cuando pasa el tiempo, focalizaciones más pequeñas. Y así es como la creación se ha desarrollado. Puesto que Él es un logos, no está diciendo que no lo sea, Él también es un logos, el que ha creado este cosmos, de la unidad, que es una, aunque no esté de acuerdo con las totalidades, con el resto de la totalidad, ni de quien lo sacó, o sea, de donde provino, a saber, el que dio luz a la totalidad, el Padre. Está diciendo que el logos nuestro, o sea, este espacio del cosmos, del aionos, o sea, del siglo, es un logos, efectivamente. Sin embargo, el hecho de que él no esté de acuerdo con la totalidad, con el resto de los logos, no quiere decir que él deje de ser un logos. Es un logos también. Porque está creando, está co-creando, tiene sus dioses, tiene sus arcángeles, sus demonios, tiene su todo, y sigue el mismo patrón y lo repite, replica el patrón del resto de logos más grandes. Simplemente es diferente, tiene su propio sistema de organización, que para otros llamaríamos caos. O sea, dentro del logos solar hay cierta confusión respecto de los sublogos que hay ahí, digamos dioses, y ellos no están de acuerdo en su organización, pero ellos los han ido organizando de una forma distinta, con el resto, con la totalidad, pero aún así siguen siendo logos, o sea, no se va a destruir, porque no se destruye sino que se modifica, pero eso toma tiempo, transmutar las cosas toma su tiempo. La intención entonces del logos, hablando del que está encima, que es era buena. Cuando hubo salido, le dio gloria al Padre. Está hablando del logos verdadero que está encima de aunque dio lugar a algo más allá de la posibilidad, ya que él había querido traer uno que es perfecto, de acuerdo con el que había sido, y sin tener el mando. Diríamos, se está refiriendo a Sofía, a la sabiduría. Claro, pero está enfocando la idea desde el punto de vista del logos. El logos grande, que glorificó al Padre, quiso crear un sublogos. Y ese sublogos que quiso crear, a lo mejor no era acorde a lo que estaba llevándose a cabo en nosotros, pero simplemente se llevó a cabo. Era un proyecto diferente, un proyecto nuevo,
un proyecto un tanto raro porque no es similar a los otros proyectos, pero continúa siguiendo el mismo patrón, que es, entramos dentro de ese logos y todas sus creaciones, aprendemos, nos desarrollamos y en ese camino volvemos hacia la unicidad. Da igual si el resto de logos son paraísos y este logos en concreto es un tanto raro, más feíto, con más baches, con más desiertos, con menos lagos y tenemos que tener más vicisitudes, pero sigue siendo un logos, o sea, sigue siendo una creación para aprender, para perfeccionarnos, para desarrollarnos y hacer que el Padre se manifieste a través de nosotros, que nosotros seamos conscientes de nosotros mismos. Felipe dice, hablando sobre Jesús, su carne es el logos, su sangre es el Espíritu Santo. Su carne, o sea, su sustancia es la sustancia del logos, la energía infinita. Y de ahí donde viene el verdadero cuerpo. De ahí que el cuento de que enseñó el catolicismo, no es que tienen que resucitar en la carne. Entonces no sería resurrección, sería revivir. La resurrección realmente es que nosotros seamos uno con el logos, que adquiramos una envoltura que es según el logos, no este cuerpo. Siempre tratando de reiterar esto, la materia, que la materia en algún momento se descompone. Es el logos con lo que tenemos que tener afinidad. El logos es esto otro que asimismo está dentro de la carne. Sí, dentro de la carne está el espíritu, en el sentido espiritual, ¿no? El alma y todo está dentro de nosotros, pero también está el logos, porque sin el logos no hay co-creación. Si nos cortamos, ¿cómo se regenera? Porque también en nosotros está el logos co-creando, haciendo todas las cosas. Por ello, su logos se mantuvo oculto a todos. Hablando sobre Jesús, aquí Felipe dice, su logos, el verdadero logos de Jesús, se mantuvo oculto a todos. Por eso los escribas y los fariseos no le reconocían. Por eso sus discípulos no le reconocían. Cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, dice, te lo reveló el Señor. La conciencia condujo al enfoque de la infinidad en energía infinita. Lentamente se forma un foco de conciencia de sí. Así es como funciona el logos. La luz llega para formar la oscuridad, siguiendo los modelos y ritmos vibratorios de co-creador y construyendo cierto tipo de experiencia. Ello comienza con la primera densidad, que es la densidad de la conciencia, la vida mineral y acuática, sobre el planeta que aprende del fuego y del viento, la conciencia del ser. Los primeros focos se van concentrando y empieza el desarrollo de la conciencia. Entonces, si nosotros decimos, vale, este es un espacio donde yo quiero meterme y experimentar, pero ahora está vacío, hay que poner algo para experimentar. Entonces, empecemos a focalizar la energía inteligente por medio de los logos para crear cosas. Una vez se han creado las cosas, decimos, claro, ¿qué es lo que vamos a crear? Primero hay que crear las bases. Eso es lo que llamamos los minerales. Entonces, cuando empieza la creación, ¿qué es lo primero que se crea? No salen las plantas de repente y los animales, no. Las primeras focalizaciones de la materia, dentro de lo que son los universos de la materia, porque hay otros universos que no son de la materia es lo que llamamos mineral y después vino el acuático. Esos son los primeros sistemas que aparecieron. Primero vemos el planeta cómo se va organizando, se va centrando y focalizando en sí mismo, como un sublogos, o sea, el planeta Tierra es un espíritu, y dentro de sí se va desarrollando a través del fuego y el viento, ¿sí? Los primeros elementos, la primera densidad que es mineral y acuática, y a partir de ahí viene la siguiente, que es cuando aparecen las primeras formas vegetales y después los animales. La primera distorsión, tiene varias distorsiones, los conceptos de la ley del uno, que no son la perfección. La ley del uno es la perfección, pero para que nosotros entremos a la perfección, a experimentar, no puede ser perfecta, porque cualquier cosa que experimente no será perfecta. Tendrá sus dudas, tendrá sus errores, será sus retrasos, será lo que sea. El hecho de que haya materia ya quiere decir que no hay perfección.
Porque si yo me corto ahora, aquí hay algo imperfecto. Si yo te tiro el cristal y se rompe, esto ya es algo imperfecto. O sea, todas las cosas de la materia son imperfectas en sí. Lo que es imperfecto es ilusión. Todas estas cosas que están dentro de la ilusión están consideradas como distorsiones. Cuando las distorsiones se eliminen, entonces llegamos a la perfección. Pero como las distorsiones se basan de una ilusión, primero tenemos que despertar al sueño de la ilusión. La primera distorsión es el llamado libre albedrío. ¿Por qué? Porque donde hay libre albedrío ya la perfección no puede imperar. Yo digo, llegamos a esta isla, ¿sí? Yo soy el comandante, les digo, hagan lo que les dé la gana, pasen lo rico. Pero después, si tú haces esto y violas a unas indias, y tú te metes en el campamento y le robas los cocos, y tú te robas todo, ¿qué les voy a decir? Si hace un momento les dije, pueden estar ahí y hacer lo que les dé la gana. O sea, donde está la libertad que nos han dado, está la trampa para nosotros. Precisamente por la libre albedrío, es que no bajan ahora un montón de seres del cielo y dicen los gobiernos fuera, el ejército fuera, la religión fuera, esto se hace así, así, ya está. No pueden hacerlo porque somos libre albedrío. Nosotros decidimos que vamos a organizar nuestro mundo a nuestra manera, nosotros cuidamos a los animalitos, nosotros administramos nuestra vida. Por eso el Espíritu Santo no cae sobre todo el mundo y dice, aquí se acabó esto, todo el mundo lleno del Espíritu de Dios y los gobiernos no lo hacen. ¿Por qué? Porque es libre albedrío. Tienen todo el derecho de decidir, es vuestra vida. Ustedes hacen lo que ustedes consideren con ustedes. Por eso digo que es la primera distorsión. Basta que uno no sepa lo que es el equilibrio para que entonces empiece a crear caos. Si haces algo, tiene una repercusión. El angelito que va a estar aquí, el diablito aquí, no para asesorarte, sino para darte una cachetada cuando tú hagas determinada cosa, la balanza. Y cuando no te dicen que hay un karma, que es la única pega que tienes en tu libre albedrío. ¿Quieres hacerlo? Haz lo que te dé la gana, pero ten consciente que si siembras una cosa, la vas a cosechar. Si quieres conseguir algún objetivo, no esperes que caiga del cielo, esfuérzate tú y consíguelo. Si le haces daño a otra persona, no pretendas que después te vaya bien, porque eso es el único punto que tenemos para equilibrar, para que no vayamos a los extremos. Pero cuando no comprendemos que hay una causa y efecto, nos vamos a las polaridades, a los extremos. Esta es la segunda distorsión, logos, el principio creador o amor. Esta energía inteligente crea así una distorsión conocida como luz. A partir de estas tres distorsiones se originaron muchas jerarquías de distorsiones, cada una de ellas con sus propias paradojas que deben ser sintetizadas, pero ninguna de ellas más importante que la otra. Con la distorsión fundamental del libre albedrío, cada galaxia desarrolló su propio logos. Este logos tiene total libre albedrío para determinar las vías de la energía inteligente que promueven las lecciones de cada una de las densidades, según las condiciones de las esferas planetarias y de los cuerpos solares. Cada logos determina cuál es el guión dentro de sí. O sea, ese eón, el logos que está creando ese eón, dice cuáles son las pautas de juego aquí dentro. De ahí que no sea similar si saliésemos de este y fuésemos otro sistema de sistemas más concretamente, y viésemos su estilo de vida, diríamos, pero ustedes juegan un papel distinto al nuestro. Sí, todos vamos de camino en ascenso, pero como que las leyes del juego con ustedes son un tanto diferentes, porque las determinó el logos. O sea, en este grupo de sistemas, este logos dice, así se van a desarrollar las cosas en el camino de ascenso a la perfección. Pero este otro dice, yo lo voy a hacer de esta otra manera. Por eso cuando uno habla de Sofía y dicen es que Sofía se equivocó, no es que se equivocó. No existe el error, existe el aprendizaje. Sino que dijo, esta es la pauta en la que queremos sacarlo adelante. Pero las pautas son las mismas en cuanto a libre albedrío, el sistema de creación, la ley causa-efecto. Ese es el que en cada una de las densidades dice cuáles son las leyes que se van a ejercer, cómo se desarrolla la vida animal aquí, la vida vegetal aquí,
y cómo se desarrollará en otros sistemas de sistemas, el logo lo determinará. Sea como sea, lo hará con el fin de que quienes están experimentando vayan en el camino hacia la perfección, con todas las vicisitudes que puedan tener, que a la larga son su manera de poder aprender, de perfeccionar.